Gracias te doy, Señor Jesús. Te alabo, te exalto, Dios. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Jesús. Te glorifico, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Qué lindo es Dios. Qué poderoso es Dios. Santo, santo, santo. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu poder. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoro, Dios. Te glorifico, Señor. Bueno, bienvenidos a esta clase de hoy. Gracias, Señor. Vamos a conectarnos con lo que el Señor quiere darnos hoy, lo que es el don del Espíritu Santo, y hemos estado hablando de esas cosas. Sé que la última semana, pues no he podido, eh, bueno, sí, me conecté, perdón, disculpe, sí, ¿verdad? Me conecté con los que estaban, que era, pues, los hermanos pastores que estaban con nosotros, y también, pues, estaba la pastora Lucrecia y también Juan Esteban. Eh, estábamos hablando sobre dones versus talentos. Quería como que solamente dar una porción rapidito. Hay una persona que ha estado tratando de conectarse, no sé lo que sucede. Se desconecta cada día, cada momento, pero tranquilo. Eh, y sé que hay otras personas que a lo mejor no saben conectarse, pero es a la medida de la práctica, ¿verdad? Y quizás hay otros que se van a conectar más tarde. Pero de todos modos, eh, estamos grabando esto. ¿Okay? De todos modos, vamos a estar grabando esto. Este, y bueno, eh, dones versus talentos, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Y, y hoy vamos a entrar en lo que es el don de profecía. Don de profecía. Eh, y bueno, quiero elaborar un poco, y entonces quiero que cada uno de ustedes busquen Primera de Corintios 14, verso 1. Este primer verso quiero que lo lea, y lo vamos a leer. Lo vamos a buscar esta escritura, porque esta es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Okay? 14, ¿qué? Perdón, pastor. Primera de Corintios 14, verso 1. Primera de Corintios 14, verso 1. Estamos hablando sobre el don. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Espero que Sí, sí. sí, pastor. Sí, lo Qué bueno. escucha muy bien. Qué bueno. Ok, entonces, si bajo la voz, pues no, disculpe. 1 Corintios 14, verso 1 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces aquí está hablando de lo que la palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para los dones espirituales. Se trata de carisma o don de gracia. La palabra que se emplea, o sea, que estamos hablando de lo que es el don, en general es don de gracia, o el don o los dones que es espiritualmente, que se llama carisma. Carisma, por eso es que cuando la persona tiene carisma, tiene los dones aplicada en la vida, que es lo que se hace, lo que hace la persona
buscar más y hacer más y trabajar más con el Espíritu Santo. Pero en este caso ahora vamos a elaborar o vamos a hablar sobre cada don, pero hoy específicamente vamos a hablar de don de profecía. ¿Ok? Entonces, también voy a darle varias escrituras, pero vamos a buscar la definición y lo que significa profecía. En Efesios 4:7, y voy dando dos cosas específicas, pero antes de entrar en lo que es la definición específica de profecía, yo quiero dirigirte un poco a lo que es gracia, porque es importante esto y lo vas a ver. Efesios 4, verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, la gracia es lo que es, eso es ese don, ese regalo que tú y yo no lo merecíamos, pero fue dada, ¿ok? Entonces hemos aprendido la diferencia entre lo que es un don y un talento, porque el don es un don que es un regalo y el talento pues se aprende a utilizar a favor de, ¿ok? Entonces, todo lo que Dios da es un regalo y nosotros no lo merecíamos. Pero Dios usa a cualquier persona, a toda persona, porque tú no tienes que tener vamos a decir, eh, un crecimiento exagerado para tú recibir un don. Tú no necesitas ser ya colocado a una altura de conocimiento o de inteligencia o de perfección para tú recibir el don, porque Dios nos ha dado el don en, en como Él desea. Y Él quiere usarte, Él te quiere usar, y Él usa aún lo más vil. Él usa eh, lo que es el, el ser humano humilde, un vaso dispuesto a ser usado por Él, o que sea lleno por Él. ¿Ok? Entonces, tenemos eso claridad de que Dios utiliza nuestra vida conforme a la gracia. Y la gracia es eso mismo. La gracia es que Dios es el que está dando a nosotros lo que Él quiere darnos. Entonces, 1 Corintios 12, verso 11, nos dice que todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ya hemos hablado de que esas cosas son importantes porque para nosotros poder utilizar el don, tenemos que entender que no eres tú, no es tu madurez, aunque sí es importante llegar a la madurez, pero no es eso que hace el don especial o que Dios da el don porque Él dice, wow, esta persona es tan inteligente, se lo voy a dar. No, así no vale, así no es. Es importante que tengamos eso claro, ¿ok? Porque entonces dice también aquí en 1 Corintios 12, verso 11, que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, o sea, que el Espíritu Santo de Dios lo da como Él desea y a quien lo desea. ¿Ok? Si también buscamos en Gálatas 3, 1 al 3, Gálatas 3, 1 al 3, está hablando a los Gálatas, pero también es traer una conciencia, porque dice, oh Gálatas insensatos, o sea que los Gálatas estaban pensando que a su forma, sus fuerzas, su habilidad
era lo que le llevaba o lo que llenaba a sus vidas de parte de lo que el Espíritu Santo le quería dar. Mira cómo lo dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Entonces, ¿qué es lo que estaba Pablo hablando a los Gálatas? Le estaba diciendo, pero eh, no entiende que no fue un conocimiento así de lo de nada, fue algo específico. Y ya que tú estás lleno, mira lo que verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. Entonces él quería hacerle la pregunta, y es la misma pregunta que podemos hacer en este día. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, significa que no fue tus méritos, no fue tu habilidad, no fue tus fuerzas, no fue tu conocimiento. No, tú lo recibiste por el oír con fe. O sea que hay simplemente creer en Dios, simplemente creer en su palabra, creer en el Espíritu Santo que Él lo puede hacer a través de tu vida. ¿Okay? Entonces, por eso es que Pablo enfatiza que solo necesitas fe para recibirlo. Y una vez que lo reciba, entonces ahí el Espíritu Santo, entre tú y el crecimiento, ahí tú te mantienes la firmeza. En el verso 3 dice, tan necios sois. O sea, hablándole a los Gálatas que todavía no tenían ese entendimiento claro en su vida. Estaban como que no sabían. Y entonces dice, pero tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. O sea que tú recibiste el don del Espíritu Santo, está contigo, tú estás en Él y estás hablando con Él, pero entonces de pronto no pienses que, que de una forma u otra fueron tus habilidades y vas a acabar en lo natural, no en lo espiritual. Eso es importante. ¿Por qué tan importante esto? Porque una vez que tenemos claro que todo lo que recibes es por esa gracia y es por gracia que voy a dar. Lo recibo por gracia y esa gracia lo voy a dar. Porque hoy en día, y quiero aclarar esto porque si yo sé que en un momento dado este mensaje, este video se va a dar a otras personas, o quizás otras iglesias, o quizás otros pastores lo van a recibir, y, y es importante que no hagas del don un negocio, que no hagas el don como algo que tú necesitas vender o como que yo soy tan especial que nadie puede recibirlo. Y así no debe. Todo tiene su orden, pero también todo lo que tú recibes de parte del Espíritu Santo es del Espíritu Santo, no eres tú. ¿Ok? Entonces, es importante eso porque tú eres solamente un canal para ser usado por Él. Por eso también Juan capítulo 1, verso 16, y voy un poquito rápido porque quiero entrar a lo que es el de la definición de la profecía, pero quiero como que aclarar esto un poco para que entendamos un poco de lo que quiero implicar. Juan 1, 16 al 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud, o sea, de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que es Él, no, tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Ves? Y entonces dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que había una ley establecida que fue por Moisés, pero entonces tenemos a Jesucristo que nos da esta gracia para poder manifestarla hacia adelante. Entonces vamos a entrar en el don de profecía. Entonces quiero enfatizar en este don
porque es la más importante sobre las otras, aunque todas son importantes. Pero esta es importante. Para algunos, yo quiero hacerle la pregunta, si antes de entrar en la definición como tal, pero quiero hacerle la pregunta, para ti, o cómo tú entiendes, ¿qué es profecía? ¿Alguien me puede dar la definición o algo que usted entienda? ¿Qué es profecía? No toda la vez. Bueno, yo escuché, pues una vez el apóstol dijo que la profecía era historia dicha con anterioridad. O sea, es algo que usted dice Ujú. y que en un momento en el futuro se va a convertir pues, en un hecho real, entonces se vuelve historia. Entonces él dice que es historia dicha con anterioridad. Ok, perfecto, muy bien. ¿Quién más puede elaborar en esto? ¿Qué es profecía para ti? O si estás de acuerdo con lo que dijo Juan Esteban. Sí, y yo estoy de acuerdo con Juan. Es eso, como cuando te dicen algo y pueden pasar hasta 10 años, Ujú. muchos años, o puede ocurrir hoy, o puede Ok, ocurrir mañana, o dentro de 10 años. Como, pues eso lo entiendo yo como profecía. ok, ok, chévere. Bueno, entonces, ¿alguien más? Ok. Entonces, conforme el diccionario Real Academia Española, la profecía consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras, que es más o menos lo que dijo Juan Esteban y Lucrecia en ese aspecto. Es una predicción hecha en virtud del don sobrenatural y para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Se conforma el diccionario. ¿Ok? Entonces, no está muy lejos de lo que significa bíblicamente. O sea, una inspiración, o sea, bíblicamente hablando, es una inspiración e interpretación de lo que Dios dice, sea ya escrito o dicho por una persona escogida, así como tú, como yo, como cualquier persona. Eh, Otro diccionario eh, dice, o un diccionario bíblico, lo interpreta de esta forma. Profecía es un mensaje divino, oral, mediado a través de un individuo que se dirige a una persona o grupos de personas y tiene la intención de provocar una respuesta específica. ¿Ok? Eso es lo que se trata de ese diccionario, lo que está hablando ese diccionario. Entonces, la profecía bíblica viene siendo la palabra divina dada por medio de una persona para la iglesia y para el mundo escuchar de esa historia que ocurrió. Igualmente de lo que va a ocurrir. En Efesios 3:5. Efesios 3:5. Y voy a explicar la diferencia entre lo que es la profecía del Viejo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento, de lo que nosotros tenemos ahora. Porque hemos escuchado que hay muchas controversias. Hay personas que piensan que ya hoy en día no hay profetas, no existen los profetas.
Y todo profeta que dicen que son profetas son falsos, porque dicen que no existen los profetas hoy en día. ¿Por qué dicen eso? Ellos tienen o piensan de que ya la Biblia es suficiente para hacer de que es la profecía. O sea que todo lo que Dios dijo, ya lo dijo en la palabra, ya no existe algo más allá. Entonces, hay una equivocación, porque la palabra misma dice, la misma palabra dice que procuren la profecía y también habla de que Dios escoge el maestro, evangelista, pastor. No quitó profetas, significa que sí es importante que Dios todavía escoge profetas para los tiempos de hoy. Efesios 3:5 dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea que había un misterio que estaba oculta. Nadie, tú y yo no lo sabíamos, no entendíamos esto. Pero dice misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, está hablando en Efesios, está hablando de los apóstoles y profetas. No está descartando los profetas. No está descartando los apóstoles tampoco. Entonces son los enviados que son los apóstoles y los profetas que hablan la palabra del Señor. Pero es una gran diferencia entre lo que es un evangelista, un predicador y uno que es profeta. ¿Ok? Entonces la profecía es una revelación. La profecía es una revelación, es un misterio que se da a conocer. Wow, qué interesante, qué sencillo es eso. Porque si vemos solamente que la profecía es solamente para predecir el futuro, entonces la profecía es limitada. Pero realmente la profecía tiene mucho embarcada en lo que es la definición de lo que es profecía. La profecía es tan amplia que tenemos que poco a poco entenderla más y recibirla más. Entonces aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que da a conocer estos misterios a través de la profecía. Entonces, si la profecía ha estado allí todo este tiempo y de pronto se da a conocer, es una profecía. Hay algo tan importante sobre la profecía igualmente, y es que no se puede menospreciar, aunque debemos examinar y retener lo bueno de la profecía. ¿Ok? Míralo así. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21, perdón. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21. Si no tienes su Biblia, lo puedes buscar, lo puedes escribir notas. Y entre todos vamos a estar haciendo preguntas o también pues elaborando un poco sobre este específico, ¿ok? Porque quiero amplificar este tema. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? Si alguien ahí lo tiene ya, me lo puede leer. ¿Ya uno de ustedes lo tienen ahí? ¿O lo tienen que buscar? No apaguéis al Espíritu Santo. Ajá. Sigue. No menosprecéis las profecías. ¿No qué? No menosprecéis las profecías. Ok. ¿Y verso 21?
examinándolo todo, retener lo bueno. Santo. Gracias, Noé. Entonces, primeramente comienza con no apaguéis al Espíritu Santo. O sea que no lo rechace, no lo pongas a un lado, no digas, esto no es tuyo. No. Y entonces sigue con el no menosprecies las profecías. O sea, no lo tomen poco de lo que es la grandeza de la profecía. Pero entonces dice, examinarlo todo. O sea que está la profecía, pero no significa que porque es parte de un hecho o va a ser un hecho o algo por el estilo o que alguien te lo dijo. No todas las profecías están alrededor de tu propia vida. Puede ser también, o vamos a decir, centralizada en tu vida. Puede ser algo que está relacionado a tu vida o puede ser que no. Entonces, hay cosas que tenemos que examinarlo y examinarlo todo. Y yo sé que hay algunas personas con las que están ahí, han experimentado esto mismo. Yo mismo lo he experimentado. Yo he recibido profecías, pero tenemos que examinarlo todo y vamos a verlo en una manera tan poderosa aquí, ¿ok? Porque la profecía también tiene tres cosas importantes que debemos, o sea, ¿cómo vamos a examinarlo? ¿Cómo vamos a examinar que esa profecía es verdad, es verídico, o si hay cosas que a veces recibimos y posiblemente suenan malos, pero dice aquí en 1 Tesalonicenses que tenemos que retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, la profecía es para tres cosas importantes y está en 1 Corintios 14, verso 3. 1 Corintios 14, verso 3. ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Pero el que profetiza, o sea, que no es el que es profeta, sino el que profetiza, y lo voy a aclarar ya mismo. Dice, habla a los hombres para. Ok, entonces la profecía sirve específicamente o es utilizada para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. ¿Qué quiere decir estas cosas? Si la profecía te edifica, o sea, si lo que te están diciendo te edifica, es profecía para ti. Si te exhorta, es profecía. Si te consuela, es profecía. Pero si viene para derribarte, no es profecía. Si te lleva de un lugar alto, vamos a decir, espiritualmente, en tu vida, emocionalmente, y te derriba y te pone a un lado y te dice, tú no sirves para nada, entonces no es la profecía correcta. Pero usted tiene que conocer lo que es la realidad de esta palabra, porque la profecía tiene que ver con parte de lo que el Espíritu Santo está impartiendo y te está dando. O sea, la profecía habla a los hombres, pero es para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Ok? Otra cosa importante, y es aquí donde se confunde y se hace hasta un disparate de la misma palabra del Señor. No todos que profetizan son profetas. No todos que profetizan son profetas. Y te lo digo desde una experiencia de lo visto
en diferentes lugares, diferentes iglesias, y quizás ha pasado en nuestra iglesia también, que cuando una persona tiene ese sentir de que que mire, yo le profeticé a una persona, le profeticé a esta persona, y ya de una, ya piensan que son profetas porque profetizaron, pero no todos que profetizan son profetas, ¿ok? Porque hay un oficio y está el don. Está el oficio y está el don. No todos que pastorean son pastores. No todos que evangelizan son evangelistas. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 12, verso 29, donde dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Y yo lo hablo con certeza en mi vida. Porque yo no tengo todos los dones. Tengo algunos, pero no tengo todos. Entonces tengo que entender, o tú y yo tenemos que comprender que si tú tienes un llamado, ese es el llamado donde Dios te va a llevar, pero detrás del llamado está el don. Está un don que Dios te va a dar. Pero si Dios te da un don, también no significa que el Dios te puso ahí para hacer eso específico. Porque los dones son desarrolladas o son, vamos a decir, porque es la gracia del Señor para el lugar o el tiempo específico para eso específico. Si no, en esta escritura, Pablo no hubiera hablado de la diferencia entre lo que es el oficio y lo que es el don. ¿Ves? Por eso entonces el verso 31 dice, procurad pues los dones mejores. ¿Ves? Entonces sí hay una diferencia entre lo que son los profetas del Viejo Testamento y a comparación a lo que es el Nuevo Testamento, hablando de los profetas oficialmente, como también nosotros tenemos que entender que tenemos también el don de profecía, cuando el Espíritu Santo te lo da. Los profetas del Viejo Testamento iban prediciendo el futuro. Dios lo usaba para hablarle a los reyes. Dios le hablaba para hablarle al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo llegó a un momento donde no querían escuchar. Estaban como que en esa posición, ¿verdad? Donde no querían escuchar la voz de Dios. Y de una manera u otra, Dios tenía que enviar una persona a indicarle y decirle, mira, yo tengo una promesa y tengo algo que decirte. Y siempre una predicción al futuro, nunca iba al pasado, siempre iba al futuro. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre del profeta del Viejo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento? ¿Alguien puede darme esa definición? ¿Esa diferencia? Yo te voy a dar lo que es, pero quiero escucharte también. Que el profeta del Antiguo Testamento profetizaban hacia Jesús. Y pues después del Nuevo Testamento, pues ya Jesús ya nació, no van a profetizar para Jesús. Ok. Entonces, ¿alguien más? Ok. Entonces,
Los profetas del Viejo Testamento que hablaban de Jesús, siempre hablaban de Jesús. Eso en una manera tenía que ver, eh, por eso es que se aclaran los misterios. Realmente no hablaban de que Jesús viene o el Cristo, sino el único que realmente enfatizó bien claramente es Isaías. Eh, y también, pues así Moisés también vio eh, a Jesús, el líder, el gran líder, Jesucristo. Pero en una manera u otra hablaban de la venida de Jesús, del tiempo, pero era más bien de la bendición y el trato que Dios quería con el pueblo de Dios. Y los profetas del Nuevo Testamento llevan una revelación de lo que ya está establecido. O sea, los profetas del Nuevo van diciendo, el profeta del Viejo prediciendo y el profeta del Nuevo va diciendo con revelación. Va diciendo con revelación. O sea que lo que ya ellos declararon de lo que ya vino, pero hay cosas que todavía no ha venido y esas profecías están todavía ahí que no se han revelado. Y por eso está la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra, que el tiempo lo va a indicar. ¿Ves? Lo va a indicar. O sea, cada cosa se va revelando de día en día y poco a poco. Y sabemos que todo lo que es el reloj alrededor del pueblo de Dios, que es Israel, las cosas que están ocurriendo con Israel, ponle atención porque hay cosas que están ocurriendo a través de el mismo pueblo ahora mismo, y entonces empezamos a buscar las profecías, o sea, lo que se ha hablado, y están siendo reveladas día en día y poco a poco. Lo que estamos viendo alrededor del mundo entero, las cosas que están ocurriendo, están siendo respaldadas porque la palabra lo dice. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo bien interesante. Hechos capítulo 21, verso 8 al 14, y aquí lo vamos a quedar. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de esto. De estos últimos minutos para poder elaborar un poco. ¿Ok? Eso es Hechos 21, verso 8 al 14. Hechos 21, 8 al 14. Entonces vamos a ver un ejemplo cómo Pablo recibe el profeta. ¿Ok? Y este es Pablo. Ok. Dice aquí, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, fíjate cómo lo describe, Felipe es un evangelista, que era uno de los 7. Posamos con él. O sea que ellos fueron a la casa de Felipe, el evangelista, y empezaron a cenar. El verso 9 dice, este tenía 4 hijas, o sea que Felipe tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Qué significa doncellas? O sea que ¿alguien me puede decir? Antes de yo darle la definición correcta, doncella, ¿qué es una doncella? Que de pronto no se habían casado todavía, ¿ok? Exactamente, que no se habían casado. Entonces eran pues libres, no libre, bueno, vamos a decir solteras, ok, eran solteras. Entonces, 4 hijas solteras que profetizaban. ¿Qué hacían estas 4? Profetizaban. No eran profetas, sino profetizaban. Entonces, verso 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, o sea que se quedaron allí,
Pablo y algunos que estaban con él, dice que permanecieron nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. O sea que estaban las hijas, las 4 hijas que profetizaban, y está el profeta llamado Agabo. ¿Viste la diferencia aquí hasta ahora? Verso 11 dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, o sea que él tomó el cinto de Pablo, o sea, la correa de Pablo, y atándose los pies y las manos. O sea que tomó el cinto, pues el cinto era bastante largo, y lo amarró, o sea, como quien dice, ¿verdad? La gente alrededor me imagino que estaba mirando esto y dice, pero ¿qué está pasando aquí, verdad? Lo ató los pies y las manos y le dijo, esto dice, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ok, paremos ahí. ¿Qué tipo de profecía le estaba diciendo aquí? ¿Suenan malas noticias o buenas noticias? ¿Qué tú crees? Malas noticias. Malas noticias, ¿verdad? Pues suena como que, uy, pero este hombre me está diciendo que así mismo me van a atar. Y imagina eso, o sea, y que van a entregar. Hoy en día, si alguien viene y te profetiza y te dice, así dice el Espíritu Santo, que así mismo como tú estás, te van a matar, te van a destruir. Hay personas que te van a querer sacarte de donde estás. Imagina eso. Imagina tú escuchar una profecía así. ¿Ok? Pero acabamos de leer ahorita que las profecías tienen que darte ¿qué? Exhortación, te tienen que edificar y te tienen que consolar, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que esta profecía es consolador? ¿No, verdad? ¿Tú crees que esta profecía que acaba de decir este hombre le está soltando a Pablo? Pero si leemos, si continuamos a leer, ¿cómo Pablo lo ve? Porque, hermano, cuando tú recibes una profecía, tienes que entender la posición donde tú estás. Porque la mayoría de las profecías o algo que Dios te habla, muchas veces son confirmaciones de algo que ya Dios te ha hablado a ti, porque Dios siempre, 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 siempre habla a ti primero a través de su palabra o audiblemente en oración. La mayoría de las profecías que Dios habla son confirmaciones, la mayoría. Hay profecías que vienen siendo reveladas a un punto donde hay algo que ha estado escondido en tu vida y Dios viene y las revela. En otras palabras, si hay un tesoro, hay algo que el Señor te quiere regalar o vamos a decir bendecir con dinero o algo así por el estilo, viene el profeta y lo revela. Hay algo que está pasando y el profeta lo que hace, como es una persona que revela, el profeta que revela, viene y agarra lo que está en el mundo espiritual y lo hace entender más en tu vida y por fe tú empiezas a trabajar o vamos a decir entrar en esa bendición. Así es que funciona. Entonces Pablo escuchó esta profecía
Verso 12 dice, y al oír esto, hasta le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, que reescucharon esta profecía y dijeron, espérate, esto es una alerta. Entonces, aquí hay diferentes formas de escuchar la profecía. Está el que le está dando la profecía, está el que está recibiendo la profecía y el que está escuchando la profecía alrededor. Entonces, las personas están interpretando la profecía en esta manera. Le están viendo que son malas noticias. No queremos perderlo. No queremos que tú lleves tu vida a esa perdición, porque el Espíritu Santo de Dios te está diciendo esto. Pero verso 13 dice, entonces Pablo respondió, y aquí está lo que acabamos de hablar ahorita. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice verso 14, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora, verso 14 es como un poquito confuso, ¿verdad? ¿Se vio que el profeta vino para persuadirlo? ¿Se vio como que esa profecía no era como que una persuasión o era realmente una profecía de parte del Espíritu Santo? ¿Qué tú crees? Y aquí terminamos. ¿Alguien me puede dar la contestación ahí? Se vio como los que escucharon la profecía, se vio como que no era profecía, porque dice, y lo trataron de persuadir que no fuera pues a Jerusalén, porque, o sea, como que si yo creo en la profecía, yo antes digo, bueno, es una profecía de parte de Dios, pues que se cumpla. Pues si yo amo a Dios y creo que viene directamente de Dios, pero si yo creo como se vio ahí, porque Dios, y lo persuade, o sea, le dijeron, no, no vaya, no vaya, no vaya, pues como que, ¿para qué va a ir si lo van a matar? Como que era algo malo que iba a pasar. Pero Pablo, pues según lo que dice Pablo, para Pablo verdaderamente era algo bueno, pues entre comillas era algo bueno, porque él dijo, no me importa morir, pues sí, es para morir por Jesús, pues que se haga la voluntad de él. Pues pienso Exactamente. yo. No, y está correcta. Mire, primeramente, Pablo ya él tenía claro a quién le servía. Él tenía claro también lo que Jesucristo le dijo desde el primer día que se encontró con él. Que fue lo que Jesús le dijo, que desde hoy adelante tú vas a morir o vas a sufrir, vamos a decir, vas a sufrir por mí ante los gentiles. O sea que Jesús le estaba diciendo, por mí, por Jesucristo, tú vas a sufrir. O sea que vas a llevar este evangelio y te va a costar. Entonces Jesucristo le estaba enseñando eso desde un principio y Pablo en toda su proyección ya le estaba claro que no importaba dónde él iba a ir, si iba para morir o entregar su vida, pero era para Jesucristo. Y ya él tenía claro eso. Entonces, él, como lo tenía claro, la profecía no lo recibió como algo negativo, sino algo positivo. Porque ya él sabía que aunque le dieron esa profecía, dijo, wow, tremendo, no importa, porque eso es confirmación de que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y ellos, como estaban tan, o sea, como que, o ser humanos, como todos, no, espérate, o sea, ¿cómo es eso que tú vas hasta el día de hoy hacer? Dios puede ser que quiera extender tu vida. Si lo va a hacer, lo va a hacer. Pero la profecía que dio el profeta fue exacta
los que estaban alrededor eran los que querían persuadir a Pablo porque escucharon la profecía como malas noticias. No lo vieron como algo de parte del Espíritu Santo que quería hacer algo más allá. Y aunque todo tenía que llegar a Jerusalén para hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, así llegamos. Aleluya. Quiero que leas Juan capítulo 4, verso 19 al 26. Y la semana que viene vamos a hablar de eso. Vamos a buscar lo que recibió la mujer de parte de Jesucristo. ¿Y qué representa Jesús en esa historia para esa mujer? ¿Ok? Entonces vamos a verlo en detalle y vamos a entrar con eso, con lo que es el próximo don. Amén. ¿Estamos listos para Perdón, eso? Juan, ¿qué dijo? Juan 4, 19 al 26. Juan 4, 19 al 26. ¿Puedes leerlo la Gracias. historia completa? ¿Qué dice? Gracias, pastor. Amén, amén. Entonces, para la próxima semana lo vamos a elaborar un poco más en eso, en lo que estamos hablando de los dones. ¿Qué don fue utilizado en esta historia? ¿Qué representa Jesús en esa historia, en este caso, ante esta mujer? Y quién ella vio en Jesús. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver y vamos a explorar un poco en detalle esta historia, hablando del próximo don. ¿Ok? Bueno, el próximo don se lo voy a decir el día que se hable. ¿Ok? Bueno, bendecidos, buenas noches. ¿Preguntas? Bendecido, pastores. Bendecidos, buenas noches. Buenas noches, bendecidos. Buenas noches. Amén, amén.